compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces todo lo que recibimos, poco, mucho, regular, grande, pequeño, materialmente hablando, podría decir, no nos interesa, porque nuestros ojos no están puestos en las cosas materiales, sino en las cosas eternas, en el reino de los cielos. Debe ese aplauso al Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Diga conmigo, retroceder nunca, rendirse jamás. Yo no sé si aquí hubo una película hace muchos años que se llamó así, retroceder nunca, rendirse jamás, con Jean-Claude Van Damme. Era él, ¿sí? Iba para adelante siempre, nunca para atrás, y peleando con su karate, con su cosa, y siempre salía ganador. Le disparaban metralletas y casi de frente, y ninguna bala lo tocaba. Y él cogía su arma y ¡pum! Y de la primera mataba al enemigo. Llevaba por nombre esa película, retroceder nunca, rendirse jamás. Y le voy a dar un testimonio. Cuando yo comencé mi ministerio, por allá en el año 90 más o menos, que no es mucho tampoco, yo dije, alguna vez yo voy a predicar o voy a hacer una predicación que se llame retroceder nunca, rendirse jamás. Y delante del Señor le digo, hoy es el día. Hoy es el día. Que el Señor me dio esta palabra para nosotros y así mismo puso el sentir en mi corazón de ponerle este título, retroceder nunca, rendirse jamás. Pero no como Jean-Claude Van Damme, sino como siervos de Cristo, como siervos del Señor, como predicadores de la palabra de Dios. Vamos, como decía mi esposa, para adelante, sin mirar atrás. Para atrás, yo diría que ni para tomar impulso en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Aleluya, gloria a Dios. Por eso puedo decir, como también dijo mi esposa, estamos firmes en la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria, gloria a Dios. Entonces, retroceder nunca, rendirse jamás. La provisión de Dios que preserva el llamado. La provisión de Dios que preserva el llamado. Como ya vimos en el primer comentario al Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Puedo añadir lo siguiente. El Salmo 23 es el salmo por excelencia de la provisión y el cuidado providencial de Dios. En una de las imágenes más íntimas y poderosas de las Escrituras, David presenta a Dios como el pastor que nos conoce, el pastor que nos guía, el pastor que sustenta, el pastor que restaura, el pastor que protege y atención, el pastor que nos acompaña. El pastor que está con nosotros siempre y que nunca nos deja. Y aunque nosotros pensemos, creamos y hasta veamos que no lo vemos por ningún lado, Él siempre está. Él siempre está con sus hijos, pero más que con sus hijos, con los hombres y mujeres que han sido llamados a predicar la palabra de Dios. Nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. Sin embargo, el Salmo no promete una vida exenta de necesidades. Ni usted y yo podríamos esperar eso tampoco. No promete una vida exenta de necesidades o de peligros o de adversidad. Si leemos el resto de los versículos, que no son muchos, hay valles de sombra de muerte. Hay enemigos. Hay circunstancias amenazantes, pero ninguna de ellas escapa al gobierno y a la presencia del pastor. Es decir, que los ojos del pastor siempre están sobre sus hijos, siempre están sobre sus llamados,
siempre está sobre sus ministros para guardarles, para guiarles, para protegerles y para proveerles todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Voy a repetir algo que ya dije, para poder decir con certeza y convicción que nada me faltará, debo reconocer primero que Jehová es mi pastor. Para poder, mire el pensamiento tan sencillo, podríamos decir, pero tan profundo al mismo tiempo. Teológicamente profundo. Es el orden que Dios vino a establecer con su Hijo Jesucristo. Es el orden que Jesús mismo dice en la palabra, vino a restaurar y a buscar lo que se había perdido en el jardín de Edén. A restaurar no solamente la unidad como en aquella ocasión predicaba, sino ahora lo puedo decir con certeza y convicción, a restaurar la provisión de parte de Dios para sus hijos. A restaurar la coinonía del hombre con Dios. Porque fue lo que se perdió en el jardín de Edén. El hombre vivía en completa unidad con Dios. Fue creado a imagen y semejanza suya. Pero por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia, si se quiere entender, por culpa del engaño y la mentira de este mundo, por lo cual fueron seducidos por las palabras de Satanás, Adán y Eva, que vivían en unidad con Dios, fueron separados de Dios. Se rompió la unidad, pero Cristo vino a restaurarla. Cristo vino a recuperar esa unidad. Y con ella, con la unidad, con ella, la protección. Con ella, la guía. Con ella, el pastorado. Bueno, digo el pastorado en el sentido que Dios nos pastorea. Ahora, Él es nuestro pastor. Y por eso, nada nos faltará. El fundamento de la expresión, nada me faltará, no está en la ausencia de necesidad, sino en la suficiencia de aquel que me pastorea. Una vez más, el fundamento de la expresión nada me faltará no está en la ausencia de necesidad, sino en la suficiencia de aquel que me pastorea. Porque Dios todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Por eso mi mente y mi corazón y mis ojos y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, debe estar con los ojos fijos en la presencia de Dios. Con los ojos fijos en Jesucristo. Muchas veces hemos equivocado el mensaje de la palabra de Dios, lo decía de otra manera al inicio, al reducir el principio bíblico de la provisión, de la abundancia e inclusive de la prosperidad a la materialidad de nuestra existencia. Es decir, que reducimos la provisión de Dios al simple hecho de que Él provea para nuestras necesidades básicas, para nuestra comida, para nuestro vestido, para nuestro refugio, para nuestro transporte, quizá, cosas materiales. No podemos reducir la provisión, que de igual manera es un concepto bíblico teológico que reviste una profundidad devocional también para nosotros, para que en el nombre de Jesús no retrocedamos ni tampoco nos rindamos. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso mismo lo declaró en Deuteronomio 8:3. Mientras el pueblo iba por el desierto y el pueblo sintió hambre. Mateo 6:31 también dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero regularmente, y una vez más lo digo, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo.
Regularmente estamos buscando las cosas que perecen. Regularmente estamos afanados por las cosas que perecen. Regularmente tenemos nuestros ojos puestos en las cosas que perecen. Cuando la palabra de Dios me manda, no es que me invite, me manda que ponga mis ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y podría decir a la luz de esta enseñanza, el autor y consumador de la provisión para sus hijos. La provisión no puede ocupar el lugar del proveedor. Cuando la fidelidad de Dios se mide exclusivamente por resultados, recursos, crecimiento, estabilidad o satisfacción de expectativas, la provisión termina convertida en criterio para determinar si vale la pena continuar o no. Otra vez. Cuando la fidelidad de Dios se mide por resultados, recursos, crecimiento, estabilidad o satisfacción de expectativas, la provisión termina siendo una determinante para saber si vale la pena seguir o no vale la pena seguir. Y nunca valdrá la pena seguir si tenemos los ojos puestos en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. Así es que nuestro ministerio, mi hermano, no depende de cuánto tenemos. No depende inclusive de cuánto recibimos de parte de Dios en cosas materiales. Porque quizá de pronto alguno diga, o no, que ha recibido muy poco. Pero la provisión de Dios no depende de eso. No podemos determinar la provisión de Dios, como dice alguna canción por ahí muy antigua que dice, ¿por qué a unos les diste mucho y a otros nos diste poco? Y si dice una canción así, óyeme Diosito Santo, yo de aritmética nada sabía, ¿sí? Acusa a Dios, sí, por eso. Obviamente no es una canción cristiana, ni me faltaba, ¿no? Es del mundo. Pero yo me acuerdo. Óyeme Diosito Santo, yo de aritmética nada sabía. Y por allá después dice, ¿por qué a unos les diste tanto y a otros nos diste tan poco? ¿Sí? Y no lo voy a cantar porque me da pena. ¿Sí? Pero es que para acordarme la letra tendría que cantarla, pero dice algo así más o menos. No, mis amados. La fidelidad de Dios y la provisión de Dios. Que Dios sea para usted y para mí, Jireh, como lo decimos y como lo confesamos, no depende de qué tanto tenemos, o de qué tanto no tenemos, o de qué tanto en algún momento pensamos no haber recibido de parte de Dios. Y aún peor, de qué tanto Dios haya respondido nuestras oraciones. ¡Wow! Jehová Jireh, no es Jireh porque haya respondido nuestras oraciones o no. Aunque sabemos que Él responde nuestras oraciones. Por supuesto que sí. Pero quizá, por eso dice aquí, que no depende de la satisfacción de nuestras expectativas. No es por lo que esperamos, es por lo que Él sabe que necesitamos. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Hemos aprendido a medir la provisión de Dios por la satisfacción de nuestras necesidades inmediatas y conforme a nuestras expectativas, pero bíblicamente la provisión de Dios está gobernada por su voluntad y subordinada a sus propósitos eternos. Gloria a Dios. Mateo 6, 32 y 33 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No sé si les parece que este Mateo 6:33 es una sombra del Salmo 23:1, porque establece el orden en que debemos buscar las cosas. Allá dice, Jehová es mi pastor, y después, nada me faltará.
Y aquí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que no perece, lo que no es sensible a nuestros sentidos, ni por lo que escuchamos, ni por lo que vemos, ni por lo que sentimos, sino por lo que sabemos que Dios es en nuestra vida. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. La Escritura no niega las necesidades temporales o perecederas. Dios las conoce. El problema comienza cuando las expectativas personales determinan qué debe hacer Dios para demostrar su fidelidad. Imagínense eso. Ay, 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 diría alguien por ahí. ¿Sí? El problema comienza cuando las expectativas personales determinan qué debe hacer Dios para demostrar su fidelidad. Es posible que si nuestra oración está direccionada en ese sentido, nunca vayamos a recibir una respuesta de parte del Señor. La necesidad es real, pero nuestra expectativa no es la medida de la provisión de Dios. La provisión temporal permanece bajo el gobierno del reino. El salmista declara en el 73, 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo sé que la palabra no se equivoca, obviamente. Yo sé que a la palabra no le falta ni le sobra, ni ninguna palabra ya allí está equivocada. Pero voy a decir, mas la roca de mi corazón y mi provisión es Dios para siempre. Por eso la pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Recursos, personas, crecimiento, reconocimiento, inclusive estabilidad, resultados. Todos pueden ser útiles, pero ninguno constituye por sí mismo la evidencia definitiva de que Dios sostiene un ministerio. O sea, yo no puedo juzgar un ministerio, digámoslo así, terrenalmente hablando, un ministerio poderoso, grande, gigante, y lo que diríamos, mal dicho, bendecido, ¿sí? Solo por las apariencias, solo por lo que veo, e inclusive por lo que escucho, porque no estaría determinando mi fe por la misma palabra de Dios, porque ella dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y por el oír de la palabra, no de lo que dice la gente. No de lo que dice la gente. Muchas veces pedimos mirando el aquí y el ahora, mas Dios provee el aquí y el ahora mirando hacia aquello para lo cual nos está preparando. Porque ya lo leímos en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que Dios nos está diciendo allí, palabras más, palabras menos, es no se afane por las añadiduras. No ponga sus ojos en las añadiduras. Mantenga su mirada firme en el Señor, en el nombre de Jesús, que Él se encargará de añadir lo que te falte en el nombre de Jesús. Yo lo he dicho de otra manera en otras ocasiones. Cuando aprendamos, por el Espíritu Santo, por supuesto, cuando aprendamos a encargarnos de las cosas de Dios, Él se encargará de las nuestras. Amén. Él se hace cargo. Él se hace cargo. Dios no solamente provee para sostener, provee para formar. Bueno, este es el segundo punto, no lo dije. El primero que acaba de pasar es cuando nuestras expectativas definen la provisión. Y este segundo, Dios no solamente provee para sostener, provee para formar. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre,
y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, atención, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No vivimos por lo que tenemos, por lo que recibimos, por los resultados, una vez más, por las expectativas, por los recursos, por lo bonito y elegante que es el lugar donde nos congregamos. No quiero decir que tenga que estar feo, ni más faltaba, ¿no? Lo que quiero decir es que la provisión de Dios y ese Jehová Jireh que declaramos y confesamos con nuestra boca y con nuestro corazón, no depende de lo que tenemos. Y no depende, y tengo que decirlo en el nombre de Jesús, de lo tanto que hagamos. Porque Él es Dios. Y Él hace como quiere. Él hace como quiere. Y Éxodo 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Ya la palabra de Dios nos dice recurrentemente que Él es el que provee y que la provisión de Dios es provisión para la eternidad. Por eso decíamos anteriormente, muchas veces pedimos mirando el aquí y el ahora, mas Dios provee el aquí y el ahora mirando hacia aquello para lo cual nos está preparando. De igual manera usted y yo no nos podemos sostener en el ministerio para poder decir retroceder nunca, rendirse jamás, si no es porque tenemos nuestros ojos puestos adelante, en el premio del supremo llamamiento. Amén. Y no en las cosas de al lado. Nadie es un atleta que va corriendo la carrera y va distraído con lo que ve al lado. ¿Sí? No va a llegar, todo el mundo lo va a pasar porque él se va a quedar, ay, qué tan bonito es, ay, y esto, lo otro, ay, yo quiero una de esas. No. Él va mirando ¿qué? La meta. Él va mirando la meta y no se distrae. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Israel tuvo hambre, pero Dios proveyó alimento. Pero el maná no tenía solamente una función alimentaria, tenía una función pedagógica, espiritual y formativa. Por eso dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. El propósito de la provisión para el pueblo de Israel era motivar la dependencia. Ellos se creían autosuficientes. Por largos años estuvieron esclavos produciendo para ellos mismos, o al menos para sobrevivir, ¿sí? Pero ahora Dios los saca al desierto y allí les enseña a depender de Dios. Porque ellos, cuando tuvieron hambre, y por eso es que más adelante le reclaman, bueno, o antes le reclaman a Moisés, que allá por lo menos teníamos donde dormir y donde recostar la cabeza, y teníamos carne, y teníamos pan, teníamos que comer, pero ahora viniste y nos trajiste al desierto, ¿a qué? A morir. Eran sus expectativas, las expectativas del pueblo israelí era que morir. Como estos hombres en la barca, cuando despiertan a Jesús y le dicen, Señor, despierta, ¿no ves que perecemos? Su mente, su corazón, sus ojos y sus oídos estaban puestos en las circunstancias. Por eso Jesús les dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Porque ya dijimos lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír de la palabra y no por lo que el mundo dice o por lo que veo a mi alrededor. La verdadera provisión no es solamente aquello que resuelve una necesidad inmediata, sino aquello mediante lo cual sostiene y prepara para cumplir su propósito. Lo voy a decir de manera distinta, lo voy a personar. La verdadera provisión no es solamente aquello que me resuelve una necesidad inmediata, sino aquello mediante lo cual Dios me sostiene y me prepara para cumplir su propósito. Punto número 3. La provisión está subordinada al propósito. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Mateo 6:10 y 11 dice, venga tu reino,
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y después, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso no es casual, mis amados. Que la oración modelo que nos enseña Jesús no comience diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y después, porque me dio el pan nuestro de cada día, entonces ahora sí lo glorifico y ahora sí le pido que... No. Las cosas en el Señor tienen un orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Por eso dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y ahora sí, el pan nuestro, de otra sombra del Salmo 23:1, en el sentido del orden de las cosas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. ¿Quiere aplaudir al Señor, mi amado? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. En la economía de Dios, la provisión está subordinada al propósito. ¿Sabe qué es subordinada? Está por debajo. En un contexto de jerarquía, el propósito de Dios está por encima de todas las cosas. Y si lo que me estás pidiendo no le aporta el propósito, pues no te lo doy. No te lo doy. Por eso la palabra de Dios dice que pedimos y ¿qué? Y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque pedimos lo perecedero, lo que no es eterno, lo que no dura, lo que envejece, lo que muere. Y entonces Dios nos dice, no, ese no es el orden. El propósito está por encima de la provisión. Por eso, y permítame decirlo, viene a mi corazón esto, no puedo orar de cualquier manera. Tengo que atender al orden en que oramos delante de Dios. Para orar hay que tener sabiduría también. Y quizá podríamos tomar, por supuesto, el modelo de oración que nos dejó Jesús. Pero toda la palabra de Dios me habla de orden. Me habla de qué es lo más importante, qué es lo esencial, qué es lo verdaderamente sustantivo para nosotros como sus hijos, para nosotros como sus llamados, para nosotros como sus pastores y sus predicadores de la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué le aporta al reino de Dios lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer? La iglesia hoy en día, y vuelvo y repito, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo, está llena de actividades. Está saturada de actividades. No nos queda un respiro muchas veces para la familia. No nos queda un respiro, inclusive para sentarnos a estudiar la palabra. Hablo como pastor. Porque todavía no hemos evaluado qué le aporta al reino de los cielos y qué no. ¿Qué es una actividad de relleno? Decimos, no sé si es clara esa idea. ¿Qué es una actividad por mero entretenimiento? ¿Qué es una actividad solo por llenar un calendario? ¿Qué es una actividad solo por ocupar a la gente? Escúcheme. Y no nos hemos preguntado qué actividad de lo que estamos haciendo en la iglesia es verdaderamente sustantiva y le aporta significativamente al reino de los cielos. ¿Usted sabe qué significa la palabra importante? La palabra importante es una palabra compuesta. Importancia, bueno, importancia igual, ¿no? Y algo portante, ¿alguien sabe estructuras? Esto es portante, porque mire cómo esta estructura porta, ¿sí? Porta, soporta, ¿sí? Sostiene, en este caso, pues unos elementos que están acá. La casa tiene una estructura, atención, que no es visible. Yo no veo aquí las columnas. Lo que soporta no se ve. Lo que es importante realmente no se ve. Lo demás es puro maquillaje. Lo demás es puro maquillaje. Entonces, por eso decimos, esta actividad es importante, está dentro de lo estructural,
del reino de Dios, ni siquiera de la iglesia, de la misión y de la visión de la iglesia. Es que nos hemos propuesto esto, es que nos hemos propuesto aquello. Amén por los propósitos, por supuesto que sí, pero por encima de nuestros propósitos, por encima de nuestras expectativas, está el propósito de Dios. Está lo que Dios espera de nosotros. Está que cumplamos lo que dice la palabra, de llevar el evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús. Debemos ser sabios para orar. Número 4. Aprender a tener abundancia y a padecer necesidad. No porque lo esperemos. Pienso yo que también estaría mal orar como algunos hermanos otrora oraban. Yo que soy un gusano del desierto. Yo escuchaba. Y en el desierto no hay gusano. ¿Ah? No, porque ¿qué van a vivir si no hay nada que comer? Lo que quiero decir es que tampoco estaría bien, como que, ayúdenme por favor, como darnos latigazos con la oración, ¿sí me explico? Por confundir lo que es la humildad. La humildad no tiene que ver con eso. La humildad tiene que ver, lo voy a decir en palabras sencillas, que tanto en lo bueno como en lo malo yo sigo siendo la misma persona. Esa es la humildad. Que tanto en abundancia como en escasez yo sigo siendo la misma persona. Que cuando tengo escasez abrazo a los hermanitos y pongo cara de ternero degollado. Pero cuando tengo abundancia entonces ya ni los miro, ya ni los saludo. Pues eso no es humildad, porque la humildad es seguir siendo el mismo. Y cuando digo el mismo, ni siquiera conforme a mis criterios, sino a los criterios de la palabra de Dios. Ser manso, humilde de corazón, bondadoso, lleno de gozo, de alegría, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Otra cosa, y escúcheme el paréntesis, y también voy a presentar excusas de una vez si me extiendo un poco más de lo permitido. Usted, hermano, me hace señas allá cuando ya estoy en el límite. Ok. Ok. A veces, con lo que es la alabanza y la adoración, no le hacemos, voy a decir algo que tal vez no está bien dicho, no está correctamente dicho. No le hacemos exégesis a los cantos. Porque la exégesis es para la palabra, ¿sí? Pero lo que pretendemos, atención, pretendemos estar cantando es palabra de Dios, ¿cierto? Pero muchas veces no, muchas veces cantamos herejías. Muchas veces cantamos herejías, porque con la venia de ustedes no le hacemos exégesis a la letra de las canciones. Ah, pero como la canta el hermanito tal y este hermano, este hermanito. ¿Recuerdan lo que dijimos de la iglesia poderosa grande, que por la vista es bendecida y la declaramos y creemos que es bendecida? Pero por dentro hay corrupción, por dentro hay infidelidad, por dentro hay una cantidad de cosas. No sabemos, solo Dios, ¿no? Solo Dios. Pero así como no podemos juzgar para lo malo, porque ahí es cuando decimos, no, que Dios juzgue. Pero sobre lo bueno tampoco podemos juzgar. Tampoco podemos decir, esta sí, aquí sí. No. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Pero es importante, y cerrando el paréntesis sobre el tema de la alabanza, hay que tener cuidado con lo que cantamos. Un pequeñito ejemplo, con todo mi amor y cariño. Creo que no está mal decir, Jehová se manifestará. Jehová se manifestó hace muchos años, mis amados. Seguimos esperando que Él se manifieste. Ya Dios se manifestó. Hay quienes dicen, lo mejor está por venir. No, mi amado, lo mejor ya vino y se llama Jesucristo. Lo mejor ya vino en nuestras vidas, se llama Jesús. Pero la frase es muy bonita. Lo mejor está por venir. Levántese, hermano, porque lo mejor está por venir. Entonces la gente comienza con mucha expectativa. Oh, sí, amén, gloria a Dios. Yo voy a esperar a lo que el Señor tiene para mí. Lo que el Señor se propuso darnos, ya nos lo dio hace 2000 años. Por eso comenzamos
comenzamos esta reflexión diciendo: la provisión de Dios encuentra su plenitud en Cristo, no en otro lugar. Solamente en Cristo, como cantábamos, ¿no? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Eso es una canción, una letra a la luz de la palabra de Dios. Y no quiere decir que no haya canciones modernas, contemporáneas, que son de bendición porque están inspiradas en la palabra de Dios. No lo dudo. Con muchos cantantes tampoco los puedo juzgar. Tampoco podemos juzgarlos. Pero lo que quiero decir en este paréntesis es que hay que tener cuidado. Porque no solamente lo estamos haciendo, sino que estamos llevando al pueblo a confesar algo que no es. Algo que no es. Entonces podríamos decir más bien: si me adoras, Él se manifiesta ya. Si me sigues, Él se manifiesta ya. Amén. Gloria a Dios, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Aunque Él ya se manifestó hace 2000 años, Él se sigue manifestando a sus hijos cada día. Gloria a Dios. Filipenses 4, 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 19 del mismo Filipenses 4. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a la economía del mundo. No conforme al líder de turno. No conforme, mucho menos a las ideologías contemporáneas, ni más faltaba. No conforme inclusive a las teorías de liderazgo de hoy en día, que solo hablan de éxito, de prosperidad, de abundancia, las 7 claves del éxito, las 10 claves de no sé qué. Y a veces hasta abusan de la palabra de Dios porque son tan capaces de citar por allá un versículo bíblico. Pero usted y yo sabemos que el verdadero éxito viene de Dios. Que la verdadera prosperidad viene de Dios. Por eso dicen: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte, no conforme a todo lo anterior, sino conforme a sus riquezas en gloria. Si alguien quiere limitar la provisión de Dios a las cosas de esta tierra, pues confórmese con las cosas de esta tierra. Pero usted y yo no nos conformamos con las cosas de este mundo. Nos conformamos con las cosas de Dios, con las cosas que son eternas, con la vida eterna. Pablo conoció abundancia y escasez, saciedad y hambre, tener y padecer necesidad. La suficiencia de Cristo no significa ausencia de necesidad, significa capacidad dada por Cristo para permanecer fiel dentro de cualquier circunstancia. La fidelidad de Dios no se demuestra porque nunca atravesemos escasez, sino porque ninguna escasez puede impedir que Él nos sostenga para cumplir su propósito. Nada, como dice la palabra, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo puedo. Todo lo puedo. No descansa en la fortaleza del ministro, sino en Cristo que le fortalece. Cristo no solamente provee algo, Cristo mismo es la provisión. Punto número 6, ya voy terminando, les prometo. ¿Qué es realmente necesario para continuar? 2 Corintios 12, 8, 9. Respecto a lo cual
Mire esto. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, ¿qué me ha dicho? O sea, estás pidiendo en la dirección equivocada. 3 veces, dice Pablo, que le pidió al Señor que le quitara el aguijón. Algo que lo perturbaba, algo que quizá a su parecer no le permitía avanzar en el ministerio, o por lo menos hacerlo quizá, una vez más, a su parecer, hacerlo mejor. Pero Dios le dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque ¿cómo dice? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero ¿cuánto llevamos pidiendo al Señor? Inclusive cosas que necesitamos. Inclusive cosas que necesitamos. Y no me refiero a cosas materiales. Puede ser que haya alguien que pide carro, casa y beca y televisor en color. Pero a veces pedimos también para nuestros propios deleites, ¿no? Personales, estéticos. Hello. Lo bueno es escuchar la voz de Dios que nos dice, bástate mi gracia. Mire qué bonito esto. Lo mejor sería que Dios me diga, bástate mi gracia. ¿Sabe qué me está diciendo Dios con eso? Ya tienes mi gracia. Confórmate con eso. ¡Wow! Que Dios me diga, bástate mi gracia, quiere decir que ya me dio su gracia. Y eso para mí es suficiente. Y está por encima de todas las cosas. La gracia del Señor que Él nos ha dado. Porque Él no nos mandó a predicar sin antes darnos su gracia. Sin antes revestirnos de su poder. Sin antes llenarnos de su Espíritu Santo. Por eso, mi amado, yo les invito en el nombre de Jesús. Cada vez que salgamos a predicar, podemos ser, no sé si me entienden esta expresión, los duros de la predicación. Los más machos predicando. Los que conocemos mucho de la palabra. Oremos al Señor, siempre. Si ustedes me permiten, en estos casos yo no sé si decirlo o no, pero mi esposa no me deja mentir y el Espíritu Santo menos. Cada vez que me invitan a predicar, yo procuro hacer un retiro personal con el Señor. No les voy a decir que 3 días, 1 semana, y ayuno, 40 días. No. Yo me retiro con el Señor, con la palabra, a leer la palabra, a preguntarle al Señor, ¿qué quieres que se diga? ¿Qué quieres que se hable? Solo tú sabes cuál es la necesidad de tu iglesia, Señor. Guíame. Por eso, aunque yo tengo muchas predicaciones aquí ya listas y preparadas, el Señor me cumplió el deseo de predicar esta palabra que se llama retroceder nunca, rendirse jamás. Quiero que se pongan de pies, porque siento en mi corazón decirles que hay alguien acá, solamente Dios lo sabe, que hay alguien acá que en algún momento ha querido renunciar al ministerio, que en algún momento ha querido retroceder, que en algún momento ha querido rendirse. Y aunque está aquí, y yo celebro que esté aquí, en algún momento reciente haya pasado por su mente un pensamiento ligero y muy pequeño tal vez. Pero recuerde que un poco de levadura leuda toda la masa. Que haya pasado un ligero pensamiento para retroceder, para rendirse.